las conclusiones del foro Venezuela lucha por la libertad de las Américas. Lo primero que está probado es que Venezuela es una dictadura del socialismo del siglo XXI, que no es la única, que forma parte de la expansión de la dictadura de Cuba, que es posible gracias a Hugo Chávez, que cuando llega a la presidencia de Venezuela salva la dictadura cubana que estaba en agonía en 1999, y junto con Fidel Castro y Lula da Silva del Brasil, organizador del Foro de Sao Paulo, organizan un proceso liderado por Chávez que llaman el Movimiento Populista Bolivariano, y que irrumpe con todo el dinero y petróleo de Venezuela en las Américas en un momento en que Estados Unidos, después del 11 de septiembre de 2001, marcha en retirada. Y entonces controlan la región, controlan incluso la Organización de Estados Americanos por 10 años con la gestión insulsa, y establecen un sistema de gobiernos de dictadura y de gobiernos paradictatoriales. Las dictaduras hoy día son 4. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Pasó por ahí el Ecuador con Correa. Pero hay también 4 gobiernos paradictatoriales que se definen como aquellos gobiernos democráticos, en países democráticos que le deben al sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI haber llegado al poder, y que por lo tanto cuando están en el poder se ponen al servicio de esas dictaduras. Y es muy claro, si ustedes pueden observar desde el día 1 de gobierno de López Obrador en México, de Petro en Colombia, de Lula en el Brasil, no en este gobierno, sino también en los anteriores, y de Boric en Chile, ponen toda su política exterior al servicio de las dictaduras y gran parte de su política interna y de su economía interna. Venezuela es una dictadura del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, y es la principal del sistema de expansión cubano. Segundo tema. Estas dictaduras, para darse un aire de legitimidad internacional y mantener un engaño en el sistema, en una América que tiene Carta Democrática Interamericana, cuyo artículo primero manda que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla, en ese escenario, para simular democracia, crean el concepto de dictadura electoralista, que se define como el conjunto de mecanismos para que el pueblo vote pero no elija. Para eso, falsifican el registro electoral, establecen una oposición funcional que depende de la dictadura y que es una oposición de mentira que se corrompe junto con la dictadura, escoge quiénes van a ser los candidatos en la elección, inhabilita a unos, exilia a otros, asesina a otros, lleva adelante un proceso de información nacional e internacional con control de medios. Son elecciones con presos políticos, con tortura y con exilio político y con persecución. Controla las campañas electorales y finalmente cuando llega el día de la elección falsifica el resultado. Porque los órganos electorales y el sistema de justicia son sus títeres. La CNE, los jueces en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en Cuba, son los empleados bajo riesgo de vida de lo que diga la dictadura. Dictadura electoralista. Tercer elemento. Nicolás Maduro es el representante principal del mecanismo de intervención y ocupación que sufre Venezuela desde hace años. El día que murió Chávez, que lideraba este proceso antidemocrático con rótulo antiimperialista que han llamado socialismo del siglo XXI, castrochavismo, el mando pasó a la dictadura de Cuba. Y ese día se convirtió Venezuela en la principal colonia y plataforma de Cuba, y los hechos lo prueban. Y Nicolás Maduro, el operador local del castrochavismo. Venezuela es hoy día un país ocupado, pero no de hoy día, de hace años. Es un satélite de la dictadura cubana, con oposición funcional, y está en manos y es base
y fundamento del crimen organizado transnacional, porque las dictaduras del socialismo del siglo XXI, además de ser dictaduras violadoras de derechos humanos que detentan el poder con terrorismo de Estado, son narcoestados y operan en contra de las democracias como un nuevo instrumento de la guerra híbrida, el crimen organizado. En ese marco de referencia se produce el fenómeno en Venezuela de la organización de la resistencia y del triunfo popular de manos de la líder María Corina Machado y con la candidatura de Edmundo González Urrutia. Y está sucediendo lo que tenía que suceder. Hemos visto en la anterior elección en dictadura en Venezuela, hemos visto en las elecciones en dictadura de Bolivia, 2019 y antes, 2020, hemos visto en las elecciones en dictadura en Nicaragua, 2021, la última, lo mismo que hemos visto en Venezuela y que estamos viendo. Han encarcelado, han perseguido y han asesinado candidatos de la oposición real. Todo el padrón electoral está alterado en por lo menos un 30% a favor de la dictadura. Los jueces, los órganos electorales y el sistema de justicia son sus empleados. Han falsificado un resultado y han anunciado el mismo. ¿Cómo pueden ustedes creer que el año 2020 Luis Arce en Bolivia, con un repudio del 80% y una popularidad que no llegaba al 20%, gane en primera vuelta con el 56%? Con el aplauso de toda la oposición funcional y la bendición de la presidenta transitoria que estaba en el poder. ¿Cómo pueden ustedes creer que Ortega, el año 2021 en Nicaragua, después de encarcelar a todos los candidatos de oposición, con un repudio del 80%, gane la elección con el 75% de apoyo y hoy día es gobierno? Entonces, ¿qué es lo que se está jugando? No está en duda el triunfo del pueblo venezolano, está absolutamente demostrado, inclusive técnicamente por el fabuloso control electoral que ha hecho la oposición con 600,000 venezolanos operativos y desplazados por todo el territorio. No está en duda el hecho de que el gran derrotado es Nicolás Maduro, pero que con él está derrotado el sistema dictatorial de Cuba, porque si Venezuela recupera la libertad y la democracia, las dictaduras de las Américas tienen los días contados. ¿Ustedes qué creen? ¿Que después de la experiencia de Venezuela, en la elección del próximo año en Bolivia van a poder aplicar el sistema de dictadura electoralista? ¿O en la próxima en Nicaragua va a funcionar esto? No funciona más. Pero si además se retira la dictadura efectivamente de Venezuela, la dictadura de Cuba no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Cuba está luchando su sobrevivencia en el territorio venezolano y con la sangre de los venezolanos. Por eso ha mandado fuerzas de intervención y fuerzas de ocupación de las avispas negras, y por eso han desplazado inclusive los grupos Wagner. Por eso 5 aviones han salido cargados de esta gente represiva y represora a Venezuela de Cuba y un avión de Bolivia. Y eso no solo ha sido desplazado para reprimir, para asesinar y para apresar al pueblo venezolano. Están ahí para controlar a los militares y policías venezolanos que están a punto de levantarse y que por no salir a operar seguramente están desarmados y encerrados en sus cuadras y cuarteles bajo control de estos intervencionistas que están ocupando militarmente y por la fuerza el territorio venezolano. Lo que demuestra la presencia de los efectivos cubanos, bolivianos y de Wagner en Venezuela es que Venezuela es un país ocupado, que Venezuela, como se ha dicho aquí, es un territorio bajo ocupación física de una agresión transnacional. Dicho eso, que todo el mundo conoce y que yo simplemente puntualizo y trato de presentar ordenadamente, lo que la gente en Venezuela y en las Américas y en el mundo está esperando es algunas ideas sobre lo que se debe hacer. Y de lo que aquí se ha dicho, yo tengo el siguiente resumen. Primero, hay que proteger la vida y la libertad de los venezolanos, empezando por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, a quienes el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, como vocero de Cuba y del socialismo del siglo XXI, ha condenado a muerte.
ha ordenado la aprehensión no solamente de María Corina Machado y de González Urrutia, sino de lo que llama los comanditos, que han sido los 600,000 jóvenes, hombres y mujeres de Venezuela que han hecho el control electoral, y para eso está utilizando el mecanismo de judicialización de la persecución a través de su títere, el fiscal general de Venezuela, que está acusando a las víctimas de los delitos que los propios miembros de la dictadura cometen. Muy usual, lo hacen desde principios de este siglo en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, lo hicieron en el Ecuador. Hay que proteger la vida y la libertad de los venezolanos, y la manera de proteger es denunciar. La manera de proteger es señalarle al mundo desde donde se pueda que hoy día se está cometiendo en Venezuela un genocidio por ocupación transnacional y que se tienen que poner en eficiencia y en operación los mecanismos del mundo civilizado para proteger esa situación. No hay una diferencia entre lo que pasó en Kosovo el siglo pasado o lo que pasó en la disolución de la ex Yugoslavia, sino en número y en grado o en el avance de la crisis a lo que está empezando a pasar y lo que está pasando hoy día en Venezuela. Segundo, internacionalmente es urgente que los países democráticos reconozcan a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Ya lo ha hecho indirectamente Chile, directamente la Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador y otros países, pero hay países que todavía no lo han hecho. Y eso es absolutamente importante porque eso pone en el grado de absoluta deslegitimidad al líder de los asesinatos y de los crímenes que se están cometiendo en Venezuela, que es el operador Nicolás Maduro. Reconocimiento internacional. Tercero, dejar claro que no hay abstención ni neutralidad posible en el tema de Venezuela, porque no hay abstención ni neutralidad frente al crimen. Esta no es una confrontación política, es un ataque criminal transnacional contra un pueblo desarmado. Y en ese sentido, decirles a los gobernantes paradictatoriales, Lula del Brasil, Petro de Colombia, López Obrador de México y su sucesora, si se quiere, la señora Sheinbaum, si se quiere alinear en esa posición, que la abstención es una forma de apoyo al crimen, que es lo que han hecho la semana pasada en la OEA, y que nadie cree que ustedes están tratando de buscar una mediación para abrir una mesa de negociación. Lo que están haciendo es dándole tiempo al criminal Maduro y a la intervención cubana para seguir asesinando, para seguir matando y para tratar de eliminar la resistencia en Venezuela a través de la violencia. La dictadura necesita tiempo para neutralizar la resistencia popular y la movilización en Venezuela, y eso es lo que están buscando. O sea, son agentes del proceso de represión y del proceso de comisión de crímenes de lesa humanidad que se está realizando por la intervención transnacional en Venezuela. Finalmente, como Venezuela es un país bajo ocupación transnacional, bajo la comisión de hechos de crímenes flagrantes, crímenes de lesa humanidad, y está en avance un proceso de genocidio, se impone la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas de acciones colectivas internacionales para este tipo de situaciones. Se impone en las Américas la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para lo que solo se necesita votos. Ambas situaciones dan lugar a la creación de una fuerza internacional, en el caso de la ONU, Cascos Azules, o en el caso del TIAR, un conjunto de Fuerza Armada Internacional para proteger al pueblo venezolano y para proteger lo que no es el resultado de una elección, la vida, los derechos humanos, la integridad de un pueblo que en este momento, bajo la complicidad de quienes están buscando negociación, está siendo objeto de masacre para que no siga reclamando y para que no haga efectivo el triunfo que ha logrado en las elecciones del pasado 28 de julio. Aplicar el Tribunal Penal Internacional
que está demasiado lento, pese al impulso que le ha querido dar el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y aplicar en cada país democrático la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional, individualizando a la gente. Amoroso ya debería estar enjuiciado. Tiene que estar enjuiciado Diosdado Cabello, tiene que estar procesado y perseguido Padrino López y toda su plana mayor que permite la intervención y el sometimiento de militares que hoy día están bajo control externo. Los militares patriotas de Venezuela, los policías patriotas de Venezuela, hoy día son prisioneros de guerra en su propio territorio, porque les han intervenido sus cuarteles y les han intervenido su posibilidad de defender a su pueblo a través de la Fuerza Armada de Intervención Transnacional que ha mandado Cuba y que tiene el sello Wagner. Los efectos para las Américas son definitivos. Venezuela lucha por la libertad de las Américas, y si no la logra en esta ocasión, será simplemente un episodio más de un final inevitable de las dictaduras. La libertad va a llegar, pero los pueblos de las Américas y los gobiernos democráticos de las Américas y del mundo tienen que acelerar ese proceso para evitar que suba el costo en vidas, en tortura, en sufrimiento y en miseria que está hoy día soportando el pueblo venezolano.